La historia del Pozo de Kola, el agujero más profundo excavado por la humanidad en Rusia, ha sido fuente de mitos y leyendas durante años. Aunque científicamente solo llegó a los 12 kilómetros de profundidad, lo que se encontró en sus entrañas sigue siendo tema de pesadillas. Mi abuelo siempre fue un hombre reservado, pero había una historia que no dejaba de contar cada vez que tomaba más vodka del que podía soportar. Había sido parte de un proyecto soviético que lo había marcado para siempre, y cuando le pregunté sobre el Pozo de Kola, su mirada se perdió en un punto invisible y su rostro se volvió pálido. Me contó su experiencia como si hubiera sucedido el día anterior. 1979, en pleno corazón de la Unión Soviética. El equipo de científicos e ingenieros en el que trabajaba mi abuelo había alcanzado una profundidad que ningún ser humano había imaginado, 12 kilómetros bajo la superficie terrestre. El Pozo de Kola era más que una obra de ingeniería, era un intento de entender lo que había más allá del conocimiento humano. Al principio, todo era como lo esperado, rocas, temperaturas elevadas, todo lo que se podría esperar a esa profundidad. Pero algo cambió cuando superaron los 10 kilómetros. Comenzaron a notar anomalías que no podían explicar. Los sismógrafos detectaban pequeños temblores, y los instrumentos registraban extraños sonidos provenientes del interior del pozo. Lo que al principio parecían simples errores técnicos, pronto se convirtieron en algo mucho más aterrador. Uno de los ingenieros, un tipo serio y racional llamado Boris, sugirió que instalaran micrófonos especializados en las paredes del pozo para grabar los sonidos. Querían entender si eran vibraciones subterráneas o algún tipo de eco. Al principio, las grabaciones no revelaron nada más que el ruido constante del taladro perforando la roca. Pero una noche, mientras revisaban las cintas de sonido, escucharon algo que hizo que todos se miraran con incredulidad. No era un sonido mecánico, era algo orgánico, un murmullo suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera susurrando palabras en un idioma antiguo, o al menos eso les pareció. Las voces parecían provenir de las mismas profundidades del pozo. Nadie quería admitir lo que sus oídos escuchaban, pero las grabaciones eran claras. Boris, decidido a desvelar el misterio, solicitó permiso para bajar una cámara equipada con micrófonos más avanzados. Querían ver qué había más abajo. Esa misma noche, el equipo de ingenieros y científicos se reunió frente al monitor mientras la cámara descendía al pozo. Las primeras imágenes eran solo de roca oscura e irregular, pero a medida que la cámara bajaba, la señal comenzó a distorsionarse. La imagen se llenaba de interferencias, pero lo que vieron durante esos breves instantes congeló la sangre de todos los presentes. Había movimiento. Algo, o alguien, se movía en la oscuridad, a 12 kilómetros de profundidad. La cámara captó formas que no correspondían a ninguna criatura conocida. Eran sombras que se arrastraban y se torcían en la oscuridad, como si estuvieran esperando ser liberadas. La imagen era tan confusa y aterradora que Boris, quien siempre había sido un hombre de ciencia, se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista del monitor. Y entonces, el sonido. Los micrófonos captaron gritos. No susurros, ni ruidos ininteligibles. Eran gritos humanos, desesperados, como si miles de almas estuvieran atrapadas en ese abismo, rogando por ayuda. Los rostros de los científicos palidecieron, y algunos se retiraron de la sala, incapaces de soportar lo que escuchaban. Mi abuelo nunca pudo describir con precisión lo que sintió en ese momento, pero me dijo que era como si el aire mismo se volviera más denso, más opresivo. El equipo cortó la transmisión, y durante semanas intentaron encontrar una explicación lógica. Sin embargo, algunos de los trabajadores empezaron a comportarse de manera extraña. Boris, el ingeniero que había impulsado la idea de bajar la cámara, fue el primero en mostrar signos de lo que llamaron agotamiento nervioso.
Decía que escuchaba los gritos incluso cuando no había grabaciones. Se pasaba las noches en vela, mirando al pozo, convencido de que algo intentaba salir. Una noche, Boris desapareció. Nadie lo vio abandonar el campamento, pero su equipo de trabajo estaba intacto. Algunos dicen que lo encontraron junto al borde del pozo, con los ojos vacíos y el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Otros aseguran que jamás encontraron su cuerpo. El proyecto fue clausurado poco después, oficialmente por razones técnicas. Sin embargo, aquellos que trabajaron allí, como mi abuelo, siempre supieron que la verdadera razón era mucho más oscura. Algo había sido perturbado en las profundidades del pozo, algo que nunca debió ser despertado. El gobierno soviético hizo todo lo posible para encubrir lo que realmente sucedió. Los informes oficiales hablaron de problemas técnicos y fallas en los equipos, pero los hombres que estuvieron allí saben la verdad. Sabían que en ese pozo no había solo roca y magma. Había algo más, algo que nunca debió ser encontrado. Desde entonces, se dice que el pozo de Kola permanece sellado, olvidado por la mayoría del mundo. Pero mi abuelo, antes de fallecer, me advirtió que ese lugar sigue vivo, que las voces siguen susurrando desde las profundidades, esperando a que alguien más tenga la osadía de cavar más profundo. Las voces del abismo. Han pasado 40 años desde que el pozo de Kola fue clausurado, y lo que ocurrió allí ha sido relegado al olvido, o al menos eso intentaron hacer creer. Mi abuelo murió llevándose consigo la mayoría de los secretos, pero dejó un diario escondido en un doble fondo de su antiguo escritorio, un diario que no debía haber encontrado. Mi nombre es Igor Mikhailov, y aunque crecí en Moscú escuchando las historias extrañas de mi abuelo, nunca les di demasiada importancia. Como la mayoría de los jóvenes, pensé que eran solo cuentos exagerados por el alcohol y el paso del tiempo. Sin embargo, la curiosidad me superó cuando, mientras limpiaba la vieja casa de mi familia, encontré aquel cuaderno encuadernado en cuero. En él, mi abuelo había descrito con todo detalle lo que sucedió en Kola, lo que vio y lo que lo persiguió hasta el final de sus días. Era más que una simple historia de miedo. Era una advertencia. Mis estudios de ingeniería geofísica me habían llevado a lugares oscuros de la Tierra, pero nunca había sentido miedo real, hasta que leí aquellas palabras. Los garabatos apresurados y las descripciones vívidas de mi abuelo sobre las voces y lo que vio al fondo del pozo parecían imposibles, pero algo en mi interior se encendió. Necesitaba saber si todo era verdad o si la locura lo había alcanzado. Un día, mientras revisaba su cuaderno, noté un nombre que no había visto antes. Sergei Ivanov, otro ingeniero que trabajó en el pozo de Kola y que, al parecer, sobrevivió a los eventos de 1979. Según mi abuelo, Sergei había desaparecido poco después del cierre del proyecto, aunque al parecer no murió ni se volvió loco como Boris. Con un poco de investigación y algo de suerte, lo localicé en un pequeño pueblo costero del norte de Rusia. No fue difícil convencerme de ir a buscarlo. Necesitaba respuestas. Cuando llegué, me encontré con un hombre consumido por el tiempo. Sergei tenía el rostro ajado y la mirada perdida de alguien que había visto más de lo que podía soportar. Al principio, se negó a hablarme, pero cuando mencioné el nombre de mi abuelo y le enseñé el cuaderno, su resistencia se quebró. Tu abuelo nunca debió contarte nada, dijo Sergei, mientras sus manos temblaban. El pozo no era solo un proyecto científico, era un portal a algo que nunca debimos abrir. Lo que siguió fue una conversación surrealista. Sergei me habló de las voces, esos gritos que no solo se escuchaban en las profundidades, sino que penetraban en las mentes de quienes trabajaban allí. Decía que, después de que se escucharon los primeros gritos, algunos del equipo comenzaron a tener sueños lúcidos,
visiones en las que veían algo arrastrándose en la oscuridad. Boris fue el primero en caer en esa espiral de locura, pero no fue el único. Otros comenzaron a sufrir episodios de violencia inexplicable, ataques de paranoia, e incluso algunos comenzaron a hablar en lenguas que nadie reconocía. El pozo estaba vivo, dijo Sergei, su voz baja y llena de miedo. Lo que había ahí abajo no era roca, ni magma. Era algo más antiguo, algo que siempre había estado allí, esperando. Pero lo que me sorprendió fue lo que dijo después. No estaba sellado completamente. Cuando clausuraron el pozo, no lo cerraron del todo, continuó Sergei. Los altos mandos decidieron mantener una pequeña apertura, un punto de acceso en caso de que necesitaran volver. No sé por qué. Quizás pensaron que podrían controlarlo, pero las cosas que viven en las profundidades no se pueden contener. Después de nuestra charla, Sergei me advirtió que no siguiera investigando. Dijo que algunos de los antiguos científicos que trabajaron en Kola habían desaparecido misteriosamente, y que había rumores de que el gobierno aún vigilaba el lugar, manteniendo en secreto cualquier información sobre lo que realmente ocurrió. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Esa noche tuve mi primer sueño. Estaba de pie al borde del pozo de Kola, mirando hacia abajo. Todo era oscuridad, y el aire alrededor de mí se sentía pesado, como si algo estuviera empujando contra mi pecho. Entonces las voces comenzaron. Al principio eran susurros, apenas audibles, pero pronto se convirtieron en gritos desgarradores, como si miles de almas estuvieran atrapadas en la oscuridad, clamando por ayuda. Me desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía si había sido solo un sueño, pero algo en mi interior me decía que las palabras de Sergei eran ciertas. Decidí que debía ver el pozo con mis propios ojos. Un mes después, logré infiltrarme en la zona restringida de Kola. El lugar estaba desolado, cubierto de nieve y ruinas. Nadie lo había tocado en décadas. Aún así, mientras caminaba hacia el borde del pozo, sentí esa misma presión en el aire, esa opresión que solo había sentido en mis sueños. El pozo, ahora cubierto por una rejilla metálica oxidada, parecía un simple agujero en la tierra, pero sabía que debajo había algo más. Mientras me inclinaba sobre el borde, un frío antinatural recorrió mi columna vertebral, y entonces lo escuché. Las voces, no tan fuertes como en mis sueños, pero estaban ahí, susurrando desde lo más profundo, llamándome. No sé cuánto tiempo pasé allí parado, escuchando, pero cuando me giré para irme, una figura se movió en la distancia. Al principio pensé que estaba solo, pero entonces la vi claramente. Era un hombre, caminando lentamente hacia el pozo. Su andar era torpe, como si algo lo empujara. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, reconocí su rostro. Era Boris, el ingeniero desaparecido, con los ojos vacíos y el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. De repente, el frío se hizo más intenso, y las voces comenzaron a gritar, más fuertes que nunca. Ahora sé la verdad. El pozo no es solo una excavación científica fallida. Es una puerta algo más antiguo y más oscuro de lo que cualquiera de nosotros puede comprender. Y las voces nunca se han ido. Solo están esperando.